ya está con nosotros Paola Cabezas, asambleísta de UNES. Ex-asambleísta. Perdón, es cierto, ex-asambleísta. Miren cómo uno se confunde todavía. Ha sido asambleísta, ya mismo se enlaza con nosotros. Ella es periodista, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, también fue integrante del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres, fue gobernadora de Esmeraldas en la época de Rafael Correa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Repetimos el error de la reconstrucción de Esmeraldas. Ella estuvo como parte de la mesa. Ella dijo que no era delegada, así que corregido el error, Paola. Buenas noches. Querida Paola, bienvenida a la defensa una vez más. Se te ve tranquila, parece que estás contenta con la noticia, ¿no? Oiga, no tiene idea. Esto es... Y gracias por la invitación. Le dije a Blanca cuando me llamó, yo no entiendo ustedes, mientras uno quiere descansar, estaba en el supermercado, no tenía ni qué comer. O sea, imagínense el nivel. Llegué y me encontré un aguacate, el pobre aguacate estaba más seco, agua, nada. Un aguacate y un huevo en mi nevera. Entonces fui a hacer lo que hace toda persona normal, por lo menos a comprar algo para tener que comer. Que Luis Almeida te invite a comer arroz o chocho, pues entonces. Sin comentarios. No puede ser. Asambleísta, qué gusto tenerla aquí, es asambleísta. Qué gusto verla. Primero, colega. Bueno, Así yo soy bueno. economista, yo no soy periodista. Pero estás haciendo periodista. Yo estoy hablando con mis colegas, Allen y la otra. Ay, ya muy bella, mi Pau. Mira, pero no me lo eches a un lado al jefe. O sea, no lo eches a un lado, pobrecito. Oiga, pero quiero saber algo. Quiero preguntarle. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Está bien. No, usted siéntase libre de decirnos y hablarnos con toda franqueza. ¿Quién va a ser el candidato de UNES a la presidencia de la República? Yo se ve que pensé que me iba a preguntar si teníamos o no los votos, pero bueno. No creo que los no sé. ya no importa esa discusión, ya. Los teníamos, por eso el flojísimo cobarde Carondelet fue rapidito a firmar el decreto, pues. Por eso se fue a firmar el decreto. Bueno, ya poniendo un poco entre la broma y serio, bueno, en realidad... dos cosas que son importantes. Si bien el presidente de la República tiene toda la facultad constitucional de firmar el decreto que hoy emitió y que ha sido ya, pues, digamos, ya se ha puesto en ejecución, la asamblea está disuelta, nosotros ya no somos asambleístas, pero sin embargo creo que hay elementos que son importantes y que van a seguir siendo parte de la discusión. Primero, el 148 establece 3 causales. Causales que en este momento ninguna de las 3 aplican. No hay tal crisis y conmoción, no nos hemos arrogado ninguna función, al contrario, el juicio político tenía el dictamen de la Corte Constitucional, no hemos, primero, interrumpido bajo ningún concepto el plan de desarrollo del presidente, es más, no hay plan, no hay gobierno, no hay obra pública, entonces no entendemos qué podríamos haber obstaculizado. En este sentido, si bien nosotros consideramos que el decreto del presidente es inconstitucional, pero que a la larga la Corte Constitucional tendrá que en su momento hacer, digamos, como una revisión ex post, nosotros lo dijimos desde el inicio y no podemos ser incoherentes. Paola, ahí la voy a interrumpir, porque ustedes hace 3 semanas, cuando tampoco existían ningún tipo de condiciones como las que acaba de describir, sacaron un comunicado público diciéndole al presidente Lasso que haga la muerte cruzada. No ha cambiado mucho la situación desde que ustedes sacaron como bloque ese pedido al día de hoy. Entonces yo creo que ahí hay un poquito de debilidad en el argumento, por decirlo al menos. No, para nada, al contrario. Eso será resuelto, insisto, por eso hacía estas, digamos, 2 interpretaciones, porque es indispensable, primero, que en su momento la Corte Constitucional se tiene que pronunciar. Nosotros creemos que esta es una oportunidad que tiene el país para democráticamente salir del fraude democrático que terminó siendo el presidente Guillermo Lasso. Es más,
Hoy dimos una rueda de prensa, nuestro comunicado es claro, vamos a estar en nuestras casas hasta que el Consejo Nacional Electoral establezca lo que continúa luego de ya, digamos, puesto en marcha la muerte cruzada. De lo demás, el presidente de la República, considero, y creo que esto también es importante que el país lo tenga en mente, porque el presidente en su alocución en el Pleno de la Asamblea Nacional no pudo desvirtuar ninguna de las pruebas que lo vinculaban en el juicio político en la Asamblea Nacional. Fueron 50 minutos de rendición de cuentas de un presidente candidato que recién se enteró que voy a cumplir con los patrulleros, voy a cumplir con las armas, voy a cumplir con las UPCs, cuando han sido 2 años de no hacer absolutamente nada. Y sin embargo, no dio ninguna luz, ni argumentó nada sobre las pruebas contundentes que existían sobre su vinculación, o en este caso, sobre la causal que había establecido la Corte Constitucional para llamarlo a juicio político. Entonces yo creo que también eso es importante ponerlo en contexto, porque ahora todos estamos hablando que la Asamblea se fue, como si el presidente de la República no tuviera responsabilidades políticas. Ojalá cuando la justicia vuelva a estar en un cauce en realidad independiente, el presidente tenga que responderle a la justicia, porque a la larga, si bien estábamos haciendo control político, la justicia también tiene que hacer seguimiento sobre estos casos que vinculan al presidente de la República y ciertos actores de su gobierno. De acuerdo, asambleísta. Eso, obviamente, creo que hay un cuestionamiento general en el país, porque también se hizo esta muerte cruzada, iniciado ya el juicio político, y quedará para la duda si es que existían o no los votos. Probablemente estaban muy cerca de los 92, probablemente no. Pero toca ver hacia el futuro y obviamente el país tiene muchísima expectativa de saber qué es lo que van a hacer las principales fuerzas políticas del país en estos próximos meses, entendiendo de que la próxima semana también debe de convocarse a una elección general para presidente, vicepresidente, asambleístas. Ustedes tuvieron una reunión el día de hoy. ¿Cuál es el candidato y quiénes? Y también le pregunto a usted si usted se va a reelegir o va a volver a participar para la asamblea. Candidatos hay muchos. Yo creo que lo positivo en una organización política como la nuestra es que los cuadros pasan a ser parte de un proyecto. Porque ¿qué pasa? Cuando priorizas primero el candidato y no el proyecto de país, pasa lo que sucedió con el presidente Guillermo Lasso. Fue toda una construcción del marketing político, el candidato, el del cambio, el de los zapatitos rojos, pero mire lo que resultó ser esto, un fraude democrático. Entonces, yo creo que en este sentido, nuestra organización política, si bien tiene cuadros cualificados para poder enfrentar este momento que es tan importante para el país, para reconstruirlo, para volver a generar confianza en la gente, deben ser cuadros que tengan justamente esas capacidades, que hay de sobras. Por eso creemos que en este momento hablar de la persona, digamos, y eso lo voy a decir con total humildad, sin que esto genere ningún tipo de molestia, pero quien debería ser el candidato indiscutiblemente es Rafael Correa. Hoy por hoy es uno de los políticos que mejor, digamos, credibilidad, aceptación tiene dentro del Ecuador, y si pudiese ser el candidato Rafael Correa sería maravilloso. Pero en este sentido, obviamente el tiempo es corto, el tiempo apremia, y bueno, ya el buró político y nuestra organización, con la presidenta Marcela Guiñaga a la cabeza, el buró político que lo conforma también el presidente Correa y otros importantes compañeros, tomarán la decisión, o ya se verá cómo se establece también el tema interno, porque también dice el Consejo Nacional Electoral que hay que hacer temas de democracia interna para poder seleccionar a los candidatos. Y en mi caso, mire, voy a estar donde la organización política lo requiera. Si soy útil para volver a tomar el rumbo, para volver a estar dentro de la Asamblea Nacional, creo que más allá de lo que ha sucedido hoy, cumplí con mi país, me voy con la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho lo que corresponde, más allá de este tema que terminó siendo un poco abrupto para todos, pero bueno, estaré donde mi organización política lo requiera. Paola, espero estés muy bien. Entiendo que hay varios cuadros, pero en esta perspectiva supongo que ustedes tienen cifras internas de quiénes pudiesen ser las 4 alternativas. Ya han barajado esos nombres y seguramente hay mediciones que para ustedes son importantes, que el mismo Andrés Arauz, Rabascal, Marcela Guiñaga, Paola Pavón.
O sea, ¿quiénes están un poco a la cabeza o entre quiénes se va a decidir? Mira, yo, y lo digo con un orgullo, tener gente, por ejemplo, en la alcaldía de Quito con casi un perfil presidencial como Pavel Muñoz, casi tiene un gabinete de exministros que van a ponerse al servicio de Quito, pero ellos acaban de sentarse a tomar la administración de sus ciudades. Entonces, le estaríamos también causando un gran daño al pueblo ecuatoriano que confió en el caso de la misma Marcela, de la misma Paola, del mismo Pavel, J. Lloret, que son compañeros que en este momento al menos serían cuadros de muy alto nivel para el servicio del país. Por eso yo no me atrevería a hablar de cuadros porque, insisto, con total humildad, hay gente cualificada para poder ser candidatos. El mismo Andrés, está Carlos, si bien no es militante de la Revolución Ciudadana, pero él estuvo obviamente como candidato invitado en la elección anterior. La verdad, no quisiera ser injusta, porque eso creo que debería ser ya un ejercicio del buró político de nuestra organización para, digamos, encontrar el cuadro que tenga el perfil adecuado para poder enfrentar este momento que el país exige. Recordemos que el Ecuador está viviendo una crisis de inseguridad, el país está viviendo momentos muy difíciles en materia de salud, de educación. Hay que tener, digamos, claro cuáles son los objetivos que también se tienen que priorizar dentro de un plan de gobierno, y la persona que vaya a tomar esa decisión o que sea la persona que nos represente debe tener todas las características para que el país confíe que es el hombre o la mujer que va a enrumbar al país, a recuperarlo. Paola, y en otro tema, si bien es cierto, UNES y PCC estaban aliados y unidos para votar a favor del juicio político, pero eso ya se acabó, ya es historia en este rato. ¿Qué ha pasado? ¿Hay una suerte de divorcio ahora? Que ya no existe asamblea, no estos asambleístas, y el PSC pone con la IDEL esta demanda de inconstitucionalidad, pero UNES básicamente ha aceptado la disposición del Ejecutivo. ¿Hay alguna separación ahora que se van a elecciones o qué? Allen, mira, el Parlamento, por su condición de diversidad, y es más, ustedes saben que nunca hubo una mayoría que se pueda constituir de por sí, las organizaciones políticas tenían que juntarse para poder lograr justamente mayorías. Hemos logrado, obviamente, o se logró en su momento dentro de la Asamblea Nacional, estos acuerdos parlamentarios, legislativos. Si la Asamblea está disuelta en este momento y nosotros, primero, no podemos ser incoherentes con una posición que ha sido histórica. Nosotros, desde Pandora Papers, que supimos que el presidente de la República era un fraude democrático, creímos y hemos creído que la muerte cruzada es una salida democrática, que ahora el mismo decreto no cumpla con ciertos requisitos no implica que nosotros no creamos que esa es la salida. Por eso no nos hemos unido a estas denuncias o a estas demandas de inconstitucionalidad. No vamos nosotros a traicionar nuestra propia posición política, porque ha sido en la que nos hemos sostenido durante todo este tiempo. No podemos ser incoherentes aún pensando que el presidente de la República ha sido un cobarde y que buscó la muerte cruzada justamente para no responder a la Asamblea Nacional sobre sus vínculos, de los vínculos y corruptelas de ministros de su gobierno y de él por inobservarlos. Sin embargo, el Partido Social Cristiano, ustedes saben que hay difíciles, digamos, condiciones electorales. Alguien me preguntaba algo similar hoy en la mañana, que existan acuerdos electorales. Creo que hay un diametral, uno nunca dice de esta agua no he de beber, pero yo creo que en estas condiciones la Revolución Ciudadana está en capacidad de poder ir con sus propios cuadros sin necesidad de que esto represente alguna alianza electoral con el Partido Social Cristiano. Conocí grandes compañeros, hicimos cosas muy importantes desde la Asamblea Nacional en este acuerdo legislativo, pero creo que ya la disolución de la Asamblea nos pone a cada quien por su camino electoralmente hablando. Bien, Ale, Paola, buenas noches. Ahora sí es importante. Hay muchos rumores en torno a las presidenciables, por supuesto. Hacia dónde mira UNES, suena muy fuerte el nombre de Carlos Rabascal. Sí, y está Carlos, y está el presidente Correa, y está
hay un montón de nombres. Pero el presidente Está Correa no puede Andrea ser. Pues. Pero Usted él sabe no puede que ser. él no puede ser. Pero él es el gran elector, ¿qué le puedo Pero decir? no puede volver No, todavía, pero pues. no lo pueden Pero poner en no puede papeleta, pues. Pero tiene que Lo decir, meten preso. Primero tienen que hacer que gane un correísta, hacer una constituyente, mover la ficha. Así, Déjeme soñar, déjeme soñar. Déjeme ya. soñar. Pero es Rabascal, ¿no? Ya dijeron que no a Arauz. ¿Quién dijo eso, no? Hay fuentes. Nosotros somos periodistas con Bueno, fuentes, qué bien Paola. por su fuente. Esa risita, Qué bien por su esa fuente, risa. pero qué bien por su fuente, pero la verdad, yo no tengo conocimiento. Yo vuelvo y le repito, Andrés es primero, puede haber tenido dificultades como candidato, pero Andrés es uno de los pocos hombres de este país que podría llegar a ser el mejor presidente, es más, el presidente que necesita este país. Y usted Es un tipo como que está miembro de capacitado. UNES, a los dos, ¿a quién elige como presidenciable? No, yo no me voy a poner eso. A mí no me pongan eso. No. ¿Qué? Yo A soy la periodista, mamá de yo los se lo poll- pregunto. A la Si usted no mamá de quiere los contestar, pollitos la va a poner en esas encrucijadas ahorita. No. bueno, está bien, me parece oportuno igual poder hablar de esto. En este momento que la asamblea está disuelta, ustedes han tenido reuniones, hicieron un comunicado, entendiendo, por supuesto, bueno, ustedes desde su postura, que es inconstitucional este asunto, pero sin poner ninguna denuncia. O sea, ustedes van a respetar la muerte cruzada y me parece loable como bloque. Son el único bloque, Paola, que no tiene quejas. ¿Eso a qué responde? Porque también se dio mucho de comentar entre líneas aquello de que UNES no haga reclamos formales. Mire, yo creo que eso es coherente y lo acabo de decir. Si bien estamos en contra de la acción del presidente de la República, pero nosotros no podemos hacer un reclamo cuando la ley es clara. Mire, así, y lo decía en este momento, así como fue constitucional el fallo de admisibilidad para el juicio político, así de legítimo es que el presidente de la República haya optado por el decreto de muerte cruzada. De aquí en adelante, que sea la Corte Constitucional, ya con las peticiones que han hecho los colegas legisladores, que la Corte Constitucional pueda, digamos, absolver cualquier duda que se tenga sobre, digamos, el contenido. Pero de allí, el 148 es completamente claro y le da la facultad al presidente de la República en cualquier momento, mientras se cumplan esas causales, de firmar la muerte cruzada. Entonces, si nosotros impulsamos esta figura constitucional en la Constitución de Montecristi, ¿podríamos estar en contra de ella ahora? No. ¿Solo por qué? ¿Porque no se trata de alguien nuestro? ¿O porque es el presidente Lazo? No. Un demócrata asume y respeta la Constitución. Así como nosotros le pedimos al presidente que respete a la Asamblea en el momento que teníamos que hacer, digamos, nuestro trabajo de control político. Ahora nosotros somos respetuosos del instrumento constitucional de la muerte cruzada. Que eso quede completamente claro. Esta asamblea se va probablemente con una calificación de las más bajas de la historia. 9% de aprobación por parte de la ciudadanía, que obviamente no ha demostrado ningún tipo de rechazo a la decisión del presidente Lazo de una muerte cruzada y que se vayan todos. ¿Qué aprendizaje se saca de esta desgaste, de esta crítica que hace la sociedad a una asamblea que hoy se retira con más críticas que créditos? Mire, Gabriel, cuando hay fallas institucionales, voy a hacer una analogía, seguramente no es la correcta, pero por ejemplo, cuando hay un equipo de fútbol que en ocasiones empieza a tener muchas dificultades por la dirección técnica, quizás hay algunos jugadores que han empezado a tener dificultades para adaptarse en la cancha, no implica que dentro de ese equipo no haya figuras que luego de que termine la temporada sean contratados y vayan a fortalecer otros equipos. ¿Qué le quiero decir con esto? Sería injusto que por la calificación que tiene la Asamblea Nacional no se reconozca que dentro de esta Asamblea hay gente valiosa que le ha aportado y que seguramente en una nueva elección le puede aportar al país. Desafortunadamente, yo sí he hecho algunos, digamos, análisis
nosotros hicimos mucho dentro de la Asamblea Nacional. Aprobamos leyes importantes, establecimos procesos de fiscalización y control político que a la larga eran nuestras facultades, pero quizás existía muy poca comunicación. Los medios legislativos no tenían el alcance suficiente para poder comunicar y en ocasiones los mismos medios tradicionales preferían contar quizás el problema, el bochinche, las crisis, pero no contar lo que la Asamblea hacía bien. Entonces, más allá de esa calificación que se le da, que sí, es real, yo creo que hay mucha gente valiosa. Es más, hay una encuesta, no me acuerdo ahora cuál es la empresa que hizo esa encuesta, que empezó a hacer una evaluación de los asambleístas, de los bloques legislativos, y nuestro bloque de legislativo es de los bloques de la Asamblea Nacional el que mayor credibilidad tiene a nivel del país. Estamos hablando aproximadamente de un 30 o 34%. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que más allá del debilitamiento que haya tenido la Asamblea Nacional, hay una oportunidad para que de allí las personas que hayan sido coherentes, porque a nosotros no nos pueden endilgar incoherencia o no haber estado cerca de la gente o no haber hecho nuestro trabajo como corresponde. Sé que al presidente eso no le gustó porque siempre, es más, lo dijo en la cadena, que la asamblea solo pasaban sus ministros en la asamblea. Bueno, presidente, es parte de nuestro trabajo. Entonces, creo que sería también injusto no pensar que dentro de la asamblea hubo gente de todas las tiendas políticas, de todas Paola, las organizaciones. Pero en algún momento, y esto, en algún momento sí hubo un acuerdo con el presidente Lasso. Por ejemplo, en el 2021, cuando se aprobó la ley de la reforma tributaria y el bloque de asambleístas de UNES se abstuvo del archivo de esta reforma tributaria que terminó pasando por el Ministerio de la Ley. ¿Qué pasó en ese entonces y qué pasó después? No, eso no hubo ningún acuerdo, estimado Gabriel. Eso, al contrario, habían claramente, obviamente ya la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto. Nosotros hicimos una interpretación constitucional en ese momento, una interpretación legal, porque el verbo rector no habla de archivo, el verbo rector no habla de archivar una ley. Hay otro verbo rector que en ese momento nosotros establecíamos que era negar. Entonces, si se habían negado las mociones anteriores, ¿por qué la necesidad de archivar? La Corte Constitucional ya se pronunció al respecto. Sin embargo, nosotros ese episodio que nos dice, mire, ahorita cambiarle la percepción a alguien sobre algo que sucedió en la Asamblea Nacional y que nosotros sabemos lo que pasó, va a ser quizás muy difícil. Pero nosotros en ese sentido no hemos tenido acuerdos tácitos con el gobierno del presidente Lasso. Cuando iniciamos el proceso legislativo, creo que digamos, todo el mundo supo que hubo un acercamiento entre los líderes, tanto del Partido Social Cristiano como de nuestra organización política y el presidente Lasso para conformar la Asamblea Nacional. El presidente decidió incumplir ese acuerdo que se habían hecho y bueno, el resto ya es historia. Creo que usted conoce todo lo que ha venido pasando dentro de la Asamblea Nacional. El presidente se generó una ingobernabilidad, habiendo puesto a Guadalupe Llori como presidenta, y bueno, ya el resto es historia. Ya, ni para qué hablar. Listo, Paola, muchísimas gracias por siempre a la apertura, a la defensa acá, la tratamos bonito, a todos. Vamos, la esperamos ver en la próxima asamblea, en todo caso. ¿Y en qué va a andar ahora? Paola. ¿Militando? Pero ¿Trabajando en el libre ejercicio? ¿Qué va a hacer? ¿Quién lo entiende? Mire, dice que la asamblea del 9%, una asamblea desastrosa. Pero me dice, esperamos verla en la nueva asamblea. Le esperamos ver. A ver, Yo solo quisiera saber si te vamos a ver en la papeleta o te ves tú en la papeleta como candidata a la presidencia o vicepresidencia. mira, si estoy en la papeleta va a ser facilito encontrarme. Esta cabeza no la tiene nadie. Así que Paola, tranquilo. ¿qué va a hacer No te ahora? preocupes. ¿Qué va a hacer ahora que ya salió? Dormir. Sí. Ya, está bien. Dormir y estoy haciendo un par de cosas que tengo pendientes. Tengo un diplomado en género que lo tengo botado, que tengo que retomarlo. Yo también tengo algunas actividades que son, digamos, como parte. Yo hago activismo desde mi condición de mujer negra. Tengo algunas, es más, estoy viendo cómo hago para viajar a Nueva York. Tengo una invitación del Foro Permanente de las Naciones Unidas. Va a haber la segunda reunión del Foro Permanente, donde obviamente se van a discutir temas inherentes
a los pueblos afrodescendientes del mundo. Así que bueno, la verdad yo no voy a parar, yo tengo muchas cosas por hacer, por ahí charlas, motivación a jóvenes, mujeres, soy activista estética también, hago un montón de cosas, así que bueno. Activismo estético, por favor, necesito saber cómo se hace eso. Me puede invitar y le contaré. Ya, o sea, está este bien, pelito, hablar sobre la identidad de las mujeres negras también es una cosa muy importante. Así ¡Qué que bueno, bonito! ya les cuento. Usted es de las más democráticas del correísmo, por eso es que Tomo la le palabra. deseamos éxito en sus gestiones próximas. Sí, hasta le cae hay bien mucha al jefe. gente democrática, hay mucha gente democrática acá, no. Bueno, Un abrazo, muchas Paola. gracias. Muchas gracias por tu tiempo.